Ahora pasemos a los vehículos. En este caso, los vehículos son componentes de tipo transportador. Es parte de los objetos móviles que permiten modelar y simular el movimiento de vehículos dentro de un sistema de transporte. Este componente es esencial cuando se simulan operaciones logísticas de transporte o producción y ofrece la capacidad de modelar sistemas en los que se mueven elementos físicos entre diferentes ubicaciones. A continuación se detallan los aspectos principales. Vale, entonces este en sí, como les había dicho anteriormente, no era necesario que utilizaran estos vehículos porque podían nada más simular el tiempo de viaje. Entonces podían ponerle una distancia específica a través de un pad o algo así por el estilo, o poner un time pad para saber cuánto tiempo va a moverse desde punto A a punto B. Y si quisieran saber, digamos, simular el viaje de un objeto de ida y vuelta, pues solo podían incluso colocar un servidor y nada más, si lo único que importaba era el tiempo, colocarle el tiempo de procesamiento a ese servidor y listo, ¿verdad? Pero acá en la parte de vehículos ya se permiten otras cosas. Vemos tres secciones principales que son las que vamos a estar utilizando, que es la de transporte, la de viaje y la de routing, que es en sí el camino que va a tomar el vehículo. En cuanto a la parte de transporte, tenemos el Initial Ride Capacity, que establece la capacidad de carga inicial del transportador. También el Task Selection Strategy, que indica la estrategia utilizada por el objeto para seleccionar su próxima tarea de recogida o entrega. El Load Time, que establece el tiempo requerido para que el objeto pueda cargar una entidad. También pues está el Unload Time, que establece el tiempo requerido para que el objeto pueda descargar una entidad. Park to Load o Unload indica si el objeto debe estacionarse para cargar y descargar entidades. El Minimum Dwell Time Type define el requisito del tiempo que permanecería, de permanecencia, perdón, mínimo para cargar y descargar entidades. El Travel Logic, que si se dan cuenta acá, pues ya tenemos la posibilidad de colocar una velocidad específica, define el valor inicial de la velocidad del objeto. Y acá pueden ponerle las unidades, ¿verdad? Metros por segundo, y ahí hay varias opciones realmente. El Initial Travel Mode define el modo de viaje inicial para el objeto. Initial Network define la red inicial que seguirá el objeto para realizar su recorrido. Ahora, bueno, ¿qué más? Lo de Free Space Steering Behavior dice que define el comportamiento utilizado para dirigir el objeto cuando viaja en el espacio libre hacia un destino. Y luego el routing, que es en sí el vehículo que se va a mover en sí entre nodos y nodos. Entonces, si nosotros definimos un arreglo de nodos, se va a mover por defecto en ese orden, pero también podemos elegir otra lógica de movimiento del vehículo. Y podemos también agregar esto, que es la prioridad. Dice que define el valor de prioridad inicial para el objeto. En este caso está como 1. Incluso para las entidades también ustedes pueden agregar prioridad. Pueden irse con valores enteros, pueden decir prioridad 1, 2, 3, 4, 5 y pues generalmente estas primeras prioridades van a ser como más altas. El Routing Logic, el Idle Action, dice que especifica la acción que realizará el objeto cuando ya no tenga ninguna tarea que realizar. On-Shift Action define la acción que realizará el objeto cuando termina su horario de trabajo. Entonces aquí si utilizamos Work Schedule, se define acá qué se va a hacer después de que se termina ese tiempo, porque imaginemos que son camiones, por así decirlo, que están en ruta y generalmente la empresa termina de trabajar a las 6 de la tarde. Bueno, la empresa termina de trabajar a las 6 de la tarde, pero los camiones que están en ruta no se van a detener así como que a mitad del camino. Deberían de esperarse a que regresen para poder terminar con el proceso que tienen pendiente. Entonces esa off-shift action es la que define eso. Va. Entonces algunas características que tienen los vehículos. Se desplazan a través de una red de nodos y rutas definidas en el modelo. Estos movimientos se pueden restringir a trayectorias específicas o realizarse libremente entre ubicaciones. Pueden ser configuradas para seguir trayectorias en línea recta o curvas y también pueden detenerse en ciertas estaciones para cargar, descargar o realizar otras actividades, otras operaciones, perdón.
También se le puede setear un tiempo de viaje y distancia de viaje entre los nodos y ajustar la velocidad de los vehículos. En este caso, los tiempos son importantes para medir la eficiencia del sistema de transporte y las posibles demoras. En otros casos utilizábamos los timepad para definir eso, ¿verdad? Cuánto tiempo, pero en este caso también lo podemos definir acá. Rutas y destinos. Los vehículos pueden ser asignados a rutas específicas o tener distintas dinámicas que varían según las condiciones del sistema. Estas rutas se configuran mediante nodos conectados y pueden incluir decisiones dinámicas dependiendo de las reglas o estados del sistema. Control del movimiento. Pueden definir reglas de control de tráfico como tiempos de espera o restricciones de capacidad en ciertas rutas, lo cual es útil en sistemas donde el tráfico puede afectar la eficiencia. Mantenimiento y disponibilidad. Se puede programar el tiempo de inactividad y mantenimiento del vehículo, incluyendo tiempos fuera de servicio y reparaciones, lo cual es crucial en simulaciones donde los vehículos requieren mantenimiento periódico. En el proyecto hay una parte que habla sobre esto también, entonces pues puede ser bastante útil, porque si solo se utilizan servidores y procesos, básicamente, para poner toda la lógica de cuando un servidor cambia de estado, recuérdense que podemos ver eso de los estados, cambia de estado inactivo porque va a estar en mantenimiento y mientras tanto o sea, se tiene que manejar una lógica bastante compleja con eso. En este caso, con los vehículos es más fácil manejar eso. Y eso lleva a algo que utiliza en lo del routing, que es la tabla de secuencias. Por defecto, la opción Add Sequence Table crea una tabla que tiene una columna de destino, la cual es utilizada para especificar la secuencia de destinos que debe tener una entidad. Entonces veamos el otro ejemplo, que es lo de los vehículos en sí. Solo que esto vamos a darle que no. Bueno, entonces si se ve acá, o tal vez no se vea muy bien en la imagen, pero en sí el enunciado dice de la siguiente forma. Se tienen 4 puntos de carga y 4 de descarga. El vehículo puede transportar máximo 4 objetos de carga a la vez. Para cargar un objeto tarda 10 segundos y para descargarlo tarda 5 segundos. Se puede descargar un objeto en cualquier estación de descarga. La distancia de un punto de carga a uno de descarga es de 20 metros y de un punto de descarga a uno de carga hay 2 metros. El vehículo recorre medio metro cada segundo. Todos los objetos exponencialmente en promedio cada 2 minutos a un punto, tardan en promedio cada 2 minutos a un punto de carga. Entonces, bueno, básicamente lo que está diciendo acá es que el tiempo de llegadas es de 2 minutos de forma exponencial. Entonces, entonces vamos a modelar primero eso, vamos a colocar nuestros componentes. Que en este caso, para la carga, vamos a estar utilizando source y para la descarga, sinks. Entonces vamos a colocar acá, solo que... Bueno, le puso de una vez uno, pero dejémoslo así. Por lo normal es que le ponga source acá, no source 1, pero bueno. Bueno, ya está numerado. Entonces, acá tiene si se dan cuenta, tal vez en la imagen se vea, acá hay un basic node, que es uno de los grises, voy a acercarlo. Un basic node acá. Y el de arriba es un transfer node. El de abajo, el que tiene el basic node, es un sink y el de arriba es un source, ¿verdad? Entonces acá vamos a tratar de hacer eso, de modo que los source sea en esta carga y esta sea descarga. Entonces vamos a copiarlo, hay 4 estaciones básicamente. Luego de que carga, aquí al principio, debería descargar. Entonces vamos a cambiar el orden acá, vamos a poner arriba el sink y abajo el source. Y ¿qué más? Acá abajo. En esta última parte ya habíamos cargado, entonces acá arriba vamos a descargar y abajo cargar nuevamente. Y el último sería
Igual descarga iría de esta parte y carga acá. Ahí estamos. Acuérdense que nosotros siempre podemos cambiar el orden, o sea, o la posición en que los nodos, que tienen los nodos acá dentro del modelo. Entonces podemos ajustar esto un poquito más hacia acá. Entonces podemos ponerlo así. Está como por acá. No, más o menos así. Entonces va. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos el vehículo, porque eso es lo que nosotros queremos hacer acá, ¿verdad? El vehículo es el que nos va a permitir transportar las entidades que van a ser generadas en cada punto de carga. Acá se generan, las lleva el vehículo hacia acá se descargan, luego el vehículo se mueve hacia acá, vuelven a cargar, descarga, carga, descarga, carga y descarga. Y luego se vuelve a ejecutar nuevamente el proceso. Entonces para eso vamos a crear nuestro vehículo acá. Y vamos a colocar nuestros pads. Porque de hecho ahorita pues el vehículo no va, o sea, ahorita por lo general va, si se dan cuenta, tanto entidades como en este caso el transportador vehículo, va a tomar nodos que estén más cerca. Por eso es siempre importante colocar sinks, porque si ustedes solo dejan servidores así y no colocan sync, pues las entidades salen así como que buscando un camino al final y pueden afectar el modelo, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar paths para seguir la secuencia que está en la imagen, ¿verdad? Entonces, va. ¿Por qué creen que utilizamos paths en lugar de conectores? ¿Alguna idea? ¿Alguien? O tal vez de acuerdo a los requerimientos del problema. ¿Qué piensan ustedes que sea lo que determine que utilicemos paths comparado a conectores? Bueno, si se recuerdan, en el problema hay una parte que habla sobre distancias, que dice que la distancia entre un punto de carga y uno de descarga es de 20 metros y el punto de descarga uno de carga es de 2 metros. Entonces el conector que nos permite hacer eso es el path, ¿sí? Porque recordemos que solo le cambiamos acá a drawn to scale a false y le ponemos ahí la distancia. Ajá, ajá, Diego, por la distancia. Entonces, cabal, eso. Entonces, ya tenemos nuestros componentes. Ahora solo hace falta configurarlos. Solo por curiosidad, veamos qué hace ahorita que no está configurado. ¿Sí? Vean qué es lo que pasa. Aquí el vehículo se queda ahí, estático, busca el nodo más cercano porque no tiene asignado ninguno para iniciar, básicamente, ni tampoco tiene asignado una secuencia, por lo tanto se queda ahí. Y las entidades lo que hacen es que, bueno, se generan en una parte y se descargan en esta otra y se eliminan, ¿verdad? Recordemos que acá de por defecto los puntos de carga ya tienen un tiempo de llegadas exponencial de 0.25. Entonces se están generando a esa razón y se van eliminando. Entonces ahorita pues no hay gran cosa con eso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a modelar de acuerdo al problema. Al principio dice que se tienen 4 puntos de carga y 4 de descarga, ¿va? Entonces ya las pusimos. El vehículo puede transportar máximo 4 objetos de carga a la vez. Entonces, el vehículo acá tiene, si se acuerdan, habíamos visto una propiedad llamada Initial Ride Capacity, entonces eso habla de la capacidad de transportar entidades, que en este caso sería 4. ¿Qué más? Dice que para cargar un objeto tarda 10 segundos y para descargarlo 5 segundos. Entonces eso está acá igual en el vehículo. El load es para cargar, que serían 10 segundos. Se dan cuenta por defecto está minutos, entonces lo cambiamos a segundos. Y el unload time dice que es de 5 segundos. Entonces acá cambiamos esto, segundos. Se puede descargar un objeto en cualquier estación de descarga.
La distancia de un punto de carga a uno de descarga es de 20 metros y de un punto de descarga a uno de carga es de 2 metros. Básicamente lo que está diciendo es que estas distancias largas que vemos acá son de 20 metros y las otras son de 2 metros. Entonces podemos seleccionar estas 4 de una vez. Y recuerden, Drawn to Scale, False, y le ponemos 20 metros. Y para estas otras van a ser los... Si era 20, ¿verdad? Sí, 22. Entonces, Drawn to Scale, False, y le ponemos 2. Ahí estamos. Entonces, hasta este punto nosotros ya configuramos las distancias. El vehículo recorre medio metro cada segundo. Entonces, esa es la velocidad. Entonces, acá, Initial Desired Speed, le vamos a colocar 0.5 metros por segundo. ¿Sí? Se dan cuenta, acá dice metros por segundo. Todos los objetos exponencialmente en promedio cada 2 minutos. Bueno, acá llegan. Todos los objetos llegan exponencialmente en promedio cada 2 minutos a un punto de carga. Entonces significa que el tiempo de llegada de las cargas, porque recordemos que son source, es de 2 minutos. O sea, hablamos de 2 minutos cada entidad, pero en lugar de colocar 2 dividido 1, solo colocamos 2, ¿verdad? Entonces 2 minutos en promedio. Y como ya está en exponencial por defecto, pues ya ahí se queda. Ahí estamos. Entonces hasta este punto nosotros ya colocamos... o sea, ya prácticamente terminamos con el problema, porque veamos qué es lo que pasa. Hay otro problema. En este caso, nosotros vemos que no permite el paso del vehículo acá, porque hace falta definir una propiedad dentro de los transfer node que están acá, que sería la lógica de transporte. Que en este caso, como está en nunca, o sea, indica si una entidad debe, o sea, prácticamente indica si un transportador puede pasar por acá. Entonces, si le estoy diciendo que nunca, pues no se va a poder, ¿verdad? Y si le doy always, me va a pedir el nombre del transportador. Entonces yo lo coloco acá que sea únicamente el vehículo y en ese momento ya me va a permitir que ese vehículo pase por ese nodo. En el basic node no tiene ninguna ¿cómo se dice? Una condición específica. Recordemos que por el basic node pasa cualquiera, por así decirlo, cualquier entidad. De hecho, por eso es que utilizábamos los transfer node para hacer las colas únicas, porque este sí tiene como que más restricción. En este caso le estoy diciendo que solo el vehículo, entonces de tipo transportador, que pasen solo los vehículos, entonces ya permite eso. Y si se dan cuenta, acá ya hace la secuencia, básicamente llega descarga, te descargan, luego llega carga, se cargan las 4 porque esa es la capacidad, luego llega descarga, salen, luego vuelven a cargar otras. En este caso se lo llevo a 3 porque recordemos que no necesariamente van a ser creadas todas las entidades acá, porque acá le estamos dando un tiempo exponencial, entonces no siempre se van a generar suficientes entidades para poder cargarlas. Pero en muchos casos sí se van a ir cargando las 4. Como en este caso, que veamos que son 4, luego descarga y así se ejecuta el ciclo. Pero hasta ahora nosotros podemos ver esta secuencia que es por defecto, que creo que está por acá en routing, sí, en routing logic. Acá dice el tipo de routing, que sí es ¿cómo podríamos decirlo? Como el direccionamiento que se le da o el asignarle a por dónde tiene que pasar. ¿Sí? Enrutar, básicamente asignarle una ruta. Entonces, si yo le estoy diciendo on demand, estamos diciéndole que va a elegir la ruta que le especifica el modelo a través de los componentes que lo rodean. En este caso son los paths, ¿verdad? Los paths y los nodos que están asociados. Pero si yo quiero que tenga una ruta específica, la vamos a poner en fixed. Fixed significa que va a ser fijo, de acuerdo a algo que nosotros especifiquemos. En este caso, una ruta que nosotros vamos a definir en una tabla de secuencias. En este caso no tenemos ninguna tabla de secuencias, entonces vamos a crearlo. Para eso, como habíamos visto en la presentación, vamos acá a Data, Tables, y vamos a agregar una tabla de secuencia acá. Entonces, por defecto ahorita esto se llama secuencia, sequence table 1. Entonces vamos a ponerle secuencia 1. Por así decirlo, o sea, ahí ustedes le colocan cualquier nombre.
Entonces, en ese momento, en ese punto, a la hora de crear esa tabla, ya nos debería de aparecer acá, esa tabla de secuencias. Entonces la seleccionamos y si dieron cuenta el error de acá abajo, pues ya desapareció. Entonces va a tomar como referencia esta secuencia. ¿Qué pasa si nosotros empezamos acá? Pues no nos va a dar error, ¿verdad? Porque no le hemos definido nada. Y esta tabla de secuencia lo que guarda es una lista de nodos. Una tabla de nodos es muy parecida a la lista. Recuérdense que cuando nosotros utilizamos listas, específicamente, acá se puede crear una lista de strings, objetos, nodos y transportadores. Pero como lo hemos estado utilizando, es una lista de nodos. ¿Se recuerdan? Para las tablas, para las colas únicas. En este caso también es una lista de nodos, pero está en una tabla. ¿Ya? Pero específicamente para hacer una secuencia. Vamos. Entonces, para empezar, vamos a definirle la misma secuencia que tenía por defecto. Entonces sería el output, porque recuérdense que es de un source, entonces no hay un input en un source, solo hay un output. Y en el caso de los syncs, solo hay un input, no hay un output. Entonces va a ser output de carga, luego sería input de descarga 1, luego sería output de carga 1. Entonces vamos a ir colocando eso en la secuencia. Entonces el primero sería, dijimos, el output de carga. Luego sería el input de descarga 1, sería. ¿Sí? Cabal, el input de descarga 1. Input de descarga 1, luego sería el output de carga 1, luego sería el input de descarga 2, después el output de carga 2, luego sería el input ¿de qué sería? De descarga 3 y el output de carga 3. Y hasta aquí estamos acá, output de carga 3. Y estaría entrando a input de descarga. Entonces acá estaría input descarga. Ahí estamos. Y ahí termina la secuencia completa. Y entonces va a venir a agarrar estos nodos y cuando llegue al último pasa al primero y así. Se va a ir así en secuencia. Vale. Pero ahorita ya le definimos eso y veamos qué es lo que pasa. Como ya le habíamos asignado esa tabla de secuencia, pues ya debería hacer eso, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahorita está tomando la misma secuencia que había tomado al principio, que es cuando estaba por defecto on demand. Si ustedes no tienen ningún problema y es como que la ruta única que va a tener el vehículo, ahí no va a darles ningún problema, ¿verdad? Porque solo va a tomar esa ruta y ya, y así se va a ejecutar. Pero ¿qué pasa cuando hacemos algo como esto? Digamos que desde este punto ahora ya hay otro path hacia acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Mira, una pregunta. ¿Sí? Es que a mí digamos, las entidades que se generan en carga, se me van por los pads. Se te van por los paths, ¿cómo así? Ah, se te van por acá por... Ajá, por los caminos, se podría decir, no se quedan como encolados. Tal vez te saltaste el paso este de seleccionar acá los, ¿cómo se llaman estos? Transfer node, Ajá. los 4, y colocar acá en transport logic, transport name, acá el transporter selection, Ah, ya. solo colocarle que permita vehículos. ¿Ah? Ah, Entonces ok. ahí ya no va a permitir que pasen las entidades, solo el vehículo. Entonces, hasta este punto, va. Si se dieron cuenta, cabal, ahí se van a estar cargando únicamente las que están saliendo de acá de los de carga. ¿Va? En este caso solo se generaron 3, entonces solo cargo 3. Acá apenas se cargaron 3 también. Digamos que yo quisiera que se genere un poco más. Entonces yo le pongo que en lugar de que se generen cada 2 minutos en promedio, se genera cada minuto para estas dos. Exponential, un minuto. Entonces, si se dan cuenta, acá se están generando más rápido, ya llegaron a las 4, entonces lo más probable es que descargue y logre cargar las 4. Ahí está, llegó a cargar las 4 y sale, se descarga. Así. Recordemos que su capacidad es 4, entonces aquí no puede transportar más de 4 entidades. Incluso podríamos nosotros venir acá a carga y vamos a ver cómo estamos. Ya no, creo que ya estamos fuera del tiempo porque tenemos que leer el enunciado. Pero bueno, básicamente así es como lo hacen. Entonces, lo que les estaba diciendo acá es qué pasa si nosotros agregamos un pat acá atravesado. Si se dan cuenta, sigue tomando la misma secuencia. Entonces, si yo quisiera cambiar esa secuencia, digamos, llega hacia nuestra
carga 1. Y a ese punto no va a tomar como que la decisión de venir acá basado en pesos o algo así, sino que podemos definirlo dentro de una secuencia. Entonces podemos crear otra vez otra secuencia, otro sequence table. Y le vamos a poner de nombre secuencia 2. Entonces igual va a empezar en input descarga, no, perdón, en output carga, luego se va a ir a input descarga 1, luego output carga 1, input descarga 2, output carga 2, no, hasta, ¿qué dijimos? Hasta carga 1, hasta output de carga 1. Entonces hasta aquí, estas dos. Para que no les dé error, mejor borren de aquí. Input descarga 1 y output carga 1. Output carga 1. Y desde ahí se va a mover hacia nuestro nodo de input descarga 3. Input descarga 3. Y el otro sería output carga 3. Y finalmente sería el input de descarga. ¿Sí me entienden? El input de descarga. Entonces, ya tenemos esa otra secuencia, pero no se la hemos asignado al vehículo, entonces se la asignamos acá, en route sequence, secuencia 2. Entonces, ahora sí, debería moverse, si se dieron cuenta, ahora sí, ya pasa de este nodo y se transporta a través de este path. Y ojo que aquí no le hemos cambiado nada, o sea, no le hemos cambiado un paso, perdón, el selection weight, no le hemos puesto acá que sea alguna preferencia sobre este path, sino que está basado únicamente en la tabla de secuencias.